Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Propuestas de reforma pensional. Durante un foro realizado hoy en Bogotá surgieron nuevas fórmulas para mejorar el actual modelo de pensiones en el país. Esta noche nos acompaña el profesor Óscar Becerra de la Universidad de los Andes para conocer su visión sobre este tema que afecta a millones de colombianos. Las paradojas de Ecopetrol. A pesar de sus históricas utilidades, la compañía petrolera sigue afectada por las políticas del gobierno, dicen analistas. Y a juicio de expertos, la acción sigue muy castigada en términos de valorización. Analizaremos el tema con el experto Orlando Santiago. Nueva alza en los precios de los combustibles. Los 400 pesos de reajuste de marzo corresponden a la sexta alza consecutiva en el precio de la gasolina durante este gobierno. Les contaremos las razones del incremento y qué se prevé para los próximos meses. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de pensiones, un tema que será objeto de una reforma pensional que propondrá próximamente el gobierno y sobre la cual surgen nuevas fórmulas, nuevas expectativas, también nuevos proyectos, nuevas sugerencias. Doctor Óscar Becerra, investigador de la Universidad de los Andes, quien expuso hoy en un foro que se realizó en Bogotá su visión sobre el tema. Buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, muy contento de estar aquí con ustedes. Estuve viendo su participación, me pareció muy interesante, por eso lo invitamos hoy a Signo Pesos. Y básicamente ustedes plantean unas bases sobre una reforma pensional que se están imaginando. Y ya la producción me va a colaborar aquí con una gráfica donde ustedes plantean varios temas esenciales. Uno de ellos es la cobertura. En términos de cobertura, ¿qué hay que hacer? Entonces, en términos de cobertura, lo más importante que necesitamos hacer es expandirla. Hacer un mejor pilar solidario que permita ayudar a que las personas que en este momento no tienen una pensión puedan disfrutar alguna estabilidad económica. Claro, porque hoy se pensionan muy pocos colombianos. Tengo entendido que de 4 personas que, pues, digamos, podrían pensionarse, solo una lo logran y las otras 3 quedan por fuera de ese beneficio. ¿La idea es llegar al 100%, a una cobertura del 100%? Efectivamente, existen otras alternativas como pensar en focalizar ese tipo de transferencias a las personas más vulnerables, pero en principio buena parte de estas personas se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y pues vale la pena tratar de extender la cobertura lo más que se pueda. Pero es que ese es el gran problema. De seguridad, de sostenibilidad fiscal. Ese es el problema, porque muchas de estas personas, lamentablemente, por los problemas de informalidad que hay en Colombia, pues nunca lograron tener una cotización formal y por eso quedan por fuera. ¿Cómo hacer? ¿Cuál es la fórmula ahí para que tengan una pensión? ¿De dónde saldría la plata? Entonces, Víctor, ahí es donde hay una pequeña diferencia. En realidad, muchos colombianos contribuyen. Lo que pasa es que no contribuyen el suficiente tiempo para alcanzar los requisitos mínimos de una pensión. Entonces, estamos hablando que una persona perfectamente pudo haber contribuido 10 años y lo que hace el sistema en ese momento, cuando la persona llega a la edad de retiro, es devolverle sus aportes con o sin intereses, dependiendo si está en Colpensiones o en una AFP. Entonces, lo que nosotros sugerimos es que en lugar de que se le devuelvan esos recursos, se utilicen para financiar una renta vitalicia el monto a partir del monto ahorrado. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona podría estar recibiendo un componente solidario como del estilo Colombia Mayor, más lo que su ahorro pensional le logre ayudar a financiar. Ah, pero entonces ustedes plantearían pensiones por debajo de un salario mínimo en Colombia. Esa figura ya existe en Colombia, se conoce como los beneficios económicos periódicos. Y lo que estaríamos haciendo efectivamente es fortalecer el pilar no contributivo de tal manera de que las personas no solamente reciban el auxilio plano que está anunciando el gobierno, sino que adicionalmente con su ahorro puedan generar un ingreso y que les dé estabilidad económica durante el resto de su vida. El otro, no lo voy a decir pilar porque de pronto nos confundimos, pero el otro eje de su propuesta es sostenibilidad fiscal. ¿Ahí qué plantean? Sí, señor.
Entonces, con respecto a la sostenibilidad fiscal, lo que nosotros estamos planteando es que en el esquema contributivo, donde esa persona que logra, o sea, hablamos que al principio que 3 de 4 no logran pensionarse en este momento, y esa persona que se logra pensionar, entonces pasaría al esquema de pilares que propone que está proponiendo el gobierno. Lo que nosotros sugerimos es, por un lado, que ese nivel de pilares, que ese umbral que define la contribución a el sistema de colpensiones no sea tan alto, de tal manera que no sea tan costoso fiscalmente, y que adicionalmente cuando Colpensiones liquide la pensión, sea proporcional al historial de contribución que tienen las personas, claro está, respetando la restricción que nosotros tenemos constitucional de que la pensión tiene que ser al menos el salario mínimo. Encima de eso estarían las contribuciones que la persona haya hecho en las cuentas de ahorro individual que le permitiría complementar esa pensión básica que le estaría dando Colpensiones. En español, un poquitico para entenderlo, profesor Señor. Becerra. Sí. El gobierno ha hablado de varios pilares y uno de ellos hasta 4 salarios mínimos. Sí. Y la gente ha entendido que quienes tengan salarios inferiores, todos obligatoriamente deberían estar en Colpensiones. Aquí lo que usted propone es que ese pilar vaya hasta 2 salarios mínimos. Entonces, en realidad lo que el gobierno propone es hasta 4 salarios mínimos, todos contribuimos a Colpensiones, todos. O sea, no importa si yo gano más de 4 salarios mínimos. Lo que pasa es que para la persona que gana más de 4 salarios mínimos, la contribución adicional se va a su cuenta de ahorro individual. Entonces, efectivamente, nuestra propuesta sugiere que ese umbral no debería ser tan alto porque eso básicamente lleva a que todos los trabajadores pasemos a Colpensiones, el 90% de los trabajadores, porque el 90% de los trabajadores formales ganan menos de 4 salarios mínimos, sino que busquemos uno mucho más razonable y que tenga un impacto fiscal más moderado, que estaría entre 1 y 2 salarios mínimos. Claro, por eso me voy a detener en este cuadro, ya analizaremos el otro eje de su propuesta y aquí lo subrayamos en rojo, usted habla de eso, contribuciones hasta 1 o entre 1 y 2 salarios mínimos y este tema me llama la atención. Pensiones proporcionales al historial de la contribución. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo aporté al sistema pensional, no sé, 200 millones de pesos, para imaginarme una cifra, durante toda mi trayectoria laboral, esa sea la plata que se desacumule para mi pensión y que el gobierno no tenga que poner recursos adicionales. Efectivamente, efectivamente, esa sería, excepto porque el gobierno también reconoce unos intereses sobre esa plata. Esa sería una posibilidad. Otra posibilidad, esto se puede manejar de diferentes maneras, es que en lugar de pensar los últimos 10 años de contribución para calcular la pensión en Colpensiones, utilicemos el salario promedio de toda la vida. Esto nos lleva a tener en cuenta indirectamente todo el historial de contribuciones de la persona. Pero entonces en la práctica quedarían muy parecidos los regímenes de Colpensiones y de los fondos privados de pensiones. Sí, excepto por una diferencia grande y es que Colpensiones siempre va a garantizar la pensión mínima, de tal manera que todos los colombianos estemos asegurados en ese aspecto. ¿Con esto se acabarían los subsidios? Porque tenemos entendido que hay personas que tienen pensiones muy altas, ¿sí? Que lo que están recibiendo como mesada, digamos que no está en sintonía con lo que ahorraron o aportaron durante su trayectoria laboral y que ese subsidio sale del presupuesto de la nación. ¿Usted propone que se acabe? Precisamente ese es el objetivo que tiene el proyecto de Pilares. De cierta manera, cuando nosotros fijamos, o sea, implícitamente, cuando nosotros fijamos un pilar de 4 salarios mínimos, lo que estamos diciendo es que no vamos a pagar pensiones por encima de ese valor. Cuando usted Entonces, habla aquí, sí, claro, con eso estaríamos acabando ese tipo de megapensiones. de megapensiones o pensiones muy subsidiadas. También Sí, usted exacto. habla de indemnización sustitutiva que reconozca intereses. No sé si eso haga Sí, referencia a las personas que de pronto hicieron parte de los aportes, sí, aportaron un buen tiempo, pero no cumplieron condiciones para pensionarse. ¿Ahí usted se refiere a lo que les deberían devolver? Entonces, sí, la indemnización sustitutiva es la figura que tiene Colpensiones para devolverle las contribuciones a las personas que no se lograron pensionar. Entonces, lo que nosotros proponemos es que para eliminar las diferencias que existen con el régimen de ahorro individual, con las AFPs, cuando la persona no se logre pensionar, sus contribuciones reciban un interés por parte de Colpensiones
y ese capital se utilice para ayudar a financiar un BEPS o ese beneficio adicional que tendría la persona cuando no se logra pensionar y complementaría el pilar de Colombia Mayor. Claro, porque en este momento tengo entendido que Colpensiones, a esas personas que no logran pensionarse y están ahí en Colpensiones, solo les devuelven lo ahorrado más un cálculo actualizado de inflación, ¿verdad? Sí, solo lo contribuido. Solo lo que yo contribuí es lo que me devuelve. Entonces, si yo contribuí 100 pesos acumulando la inflación, me devuelven 100 pesos exactamente. Eso teniendo en cuenta intereses y todo el historial de que nosotros contribuimos durante fácilmente 10 o 20 años, puede llevar a que la devolución la devolución de aportes, incluyendo intereses, sea 3 o 4 veces más que esa indemnización sustitutiva que las personas están recibiendo. Claro, entiendo que aquí la terminología es importante, ¿no? Para los efectos pensionales. Ahora, Sí. el último eje que ustedes están planteando, ¿qué significa esto de suficiencia? Entonces, lo de suficiencia es muy importante porque la sostenibilidad fiscal sin sostenibilidad social no funciona en el sistema de pensiones. Nosotros necesitamos buscar instrumentos que nos permitan tener unas pensiones más altas y esos instrumentos tienen que, o pues nosotros consideramos que deben venir principalmente a través del ahorro. Entonces, la forma de hacer eso es buscar nuevos instrumentos financieros que nos permitan incrementar el valor de las pensiones de las personas que tienen cuentas de ahorro individual. Entiendo. Parámetros, ya esta sería mi última pregunta. ¿Plantean Sí, ustedes, han pensado en que se modifiquen algunos parámetros como, no sé, elevar la edad de pensión o igualar la edad de pensión entre hombres y mujeres o, no sé, subir los aportes que se hacen mensualmente? qué buena pregunta. Nosotros, en principio, nuestra propuesta inicial sugiere que deberíamos tener una institucionalidad independiente que sugiera ese tipo de cambios de tal manera que el sistema sea sostenible en el largo plazo. En nuestro concepto, y ese es la verdad es un problema feliz en la sociedad colombiana, cada vez tenemos una mejor expectativa de vida cuando llegamos a la tercera e incluso a la cuarta edad. Entonces, lo que nosotros sugerimos es que para que el sistema sea más sostenible y genere pensiones más altas, deberíamos buscar los mecanismos para que la edad de pensión se considere actualizar a esas nuevas expectativas de vida. Bueno, no, interesante, por supuesto están los argumentos, los análisis técnicos que así lo indican, pero usted sabe que políticamente eso es muy difícil, profesor Becerra. Sí. Mover Y la edad por de esa misma pensión. razón es que nosotros hacemos tanto énfasis en que necesitamos una institucionalidad seria alrededor de la protección económica a la vejez, de tal manera que podamos hacer estas discusiones sin necesidad de entrar en estos debates políticos. Doctor Becerra, muchas gracias por esta explicación. Veremos qué pasa entonces con la reforma pensional. Gracias, feliz noche. Con mucho gusto. Feliz noche. Un gran foro el que hubo esta mañana con distintas propuestas de distintos sectores de pensamiento del país sobre esta reforma pensional. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuántos tiquetes vendió Viva Air hasta poco antes de suspender sus operaciones aéreas. Ya les contamos, la cifra es bastante alta. Regresamos a Signo Pesos. Ecopetrol presentó ayer sus resultados financieros del año 2022 y la verdad reveló cifras históricas sin antecedentes, por ejemplo, utilidades que nunca antes había alcanzado. Pero detrás de esto pues hay paradojas porque la empresa sigue muy afectada, dicen muchos analistas, por políticas energéticas del actual gobierno y en parte por eso de pronto no reacciona favorablemente su acción en la Bolsa de Valores. Para hablar de todos estos temas quiero saludar al doctor Orlando Santiago, gerente de Fénix Valor. Doctor Santiago, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Hola Víctor, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo creo que en esta gráfica, doctor Santiago, que es una de las gráficas principales de ese informe, ese mamotreto tan grande que reporta Ecopetrol, la verdad es muy juiciosa, revelando sus cifras a un nivel de detalle que envidiarían muchas otras empresas, pero esto aquí lo resume muy bien. Son unas barras que tienen cierto tamaño y están agrupadas desde el año 2018, 2019, 2020, 2021 y el año 2022. Las barras del año 2022 son las más altas y ya vamos a analizar esas cifras. ¿Esto es pura suerte por el precio del petróleo, doctor Santiago, o es porque la empresa ha hecho un buen trabajo financiero, un buen trabajo comercial y operativo? Bueno, Víctor, yo creo que en términos de finanzas, cuando algo es sistemático, recurrente, hablar de suerte es inapropiado. Recuerde que de hecho en 2013,
también hubo un pico de utilidad de precios del petróleo elevados en el mundo, 130 dólares por barril, y Ecopetrol no había registrado utilidades como las que registró ayer. Lo que viene pasando con Ecopetrol en los últimos años es una muy buena gestión, no solamente del presidente actual de toda la compañía, también del exministro Echeverry, que fue el que incluso se encargó de ajustar la empresa, haciéndola más eficiente en su estructura de costos, y simplemente lo que se observa en el 2022, pues es el resultado de muchos años de trabajo, donde la compañía se ha enfocado no solamente en optimizar procesos, ser más eficiente, sino también en trabajar en su estructura de costos, lo que le ha permitido, por supuesto, también tener los resultados tan favorables, con un aspecto que ayudó, es indudable, el alza del petróleo el año anterior, pero es bastante curioso que desde la llegada del presidente Gustavo Petro, usted bien lo sabe, que como el dólar se nos disparó, y eso no es bueno para nosotros los colombianos, porque todos los colombianos perdemos capacidad adquisitiva en nuestros salarios, hay que decir que un regloncito de la economía se beneficia, y son los que exporten bienes y servicios. En este caso, la mitad de la producción de Ecopetrol se va casi vía exportación, y por supuesto que el efecto de la tasa de cambio también ayudó mucho a Ecopetrol, lo que se combina pues en estos resultados que son simplemente extraordinarios. Por eso que usted dice en parte por el dólar es que vemos esta barrita, la de color azul, casi en 160 billones de pesos, es la más alta. Yo no sé si Ecopetrol alguna vez había tenido ingresos de esa magnitud. Recuerdo que hace poco el DANE dijo que el PIB de Colombia más o menos equivalía a 1.500 billones de pesos. Y solo Ecopetrol, mire, 160 billones de pesos. Es una cifra monstruosa, la verdad, ¿no? Absolutamente. De hecho, no, efectivamente las cifras que reveló Ecopetrol ayer demuestran que son récords en muchos ítems, no solamente en utilidades, también lo menciona usted, en ingresos, en EBITDA, bueno, en una gran cantidad de indicadores. Y justamente por eso, Víctor, es que pocos países en el mundo, yo no sé quién realmente por fuera de Colombia, dice renunciar a nuevos contratos de exploración cuando ningún país en el mundo, excepto Colombia, lo está haciendo. Usted pone el ejemplo de los ingresos de Ecopetrol, que es cerca del 10% del PIB en las cifras que usted menciona, pero de hecho, esta utilidad, si usted a la utilidad de Ecopetrol, porque esto es otro pedazo que le hace falta, si usted a esa utilidad también le adiciona solo el impuesto de renta, Víctor, solo el impuesto de renta, porque hay más, hay regalías y otras cosas, ya superan los 50 billones. O sea, para ponerlo en temas claros, solo el resultado de Ecopetrol en 2022 fue más de 2 veces la reforma tributaria que aprobó el gobierno Petro a finales del año anterior. Por eso es que es increíble que exista una política de gobierno que se enfoque en no optimizar y en no aprovechar esta situación, que todos sabemos que no va a ser de toda la vida, pero que se puede utilizar aún por 1 o 2 décadas más, pero tristemente las políticas del actual gobierno parecen no estar encaminadas hacia este objetivo. Miremos la utilidad, doctor Santiago, es la barrita verde. En el 2018, 12 billones de pesos, 2019, 13 billones. Aquí el año de la pandemia, no, cayó harto, 1,7 billones. Sin embargo, Ecopetrol fue casi que la única petrolera que dio ganancias en ese momento en el mundo. 2021, 17 billones más o menos, y en el 2022 superó los 33 billones de pesos. ¿Qué se hace con esa plata, doctor Santiago? Bueno, pues lo que ha dicho la Junta Directiva, porque luego de la publicación de resultados, pues por supuesto hay un comunicado de distribución de utilidades. Eso también fue revelado el día de ayer y lo hacen todas las compañías, donde Ecopetrol, a través de ese comunicado, pues informa que va a distribuir en dos partes, por decirlo de alguna forma, un dividendo ordinario y un dividendo extraordinario. Va a entregar cerca de 593 pesos por acción. Si tenemos en cuenta que el gobierno es dueño de una cifra cercana al 87%, pues solo la parte de dividendos que va a recibir el gobierno es casi, Víctor, más que solo la reforma tributaria del 2022. Con lo cual, pues por supuesto, esto es una caja que le entra al gobierno, y es una demostración que a las empresas, como bien lo dice el presidente actual,
que de hecho justamente el mercado eso es lo que está castigando el presidente Bayón, que está por despedirse en este mes. Pues el presidente Bayón dice, hay que cuidar a Ecopetrol desde lo técnico. Y ese es un mensaje que también lo daba el presidente en Caracol. Y es un mensaje donde le está diciendo muy sutilmente al gobierno que Ecopetrol no es una empresa para manejarla solo con pensamientos románticos, sino es de lo técnico necesario de este negocio. Y en ese orden de ideas, pues Ecopetrol demuestra por qué es el activo número uno de Colombia. Ahí me recuerda usted, el tema de los dividendos es importante, entre otras, no solo para el gobierno, sino para 250.000 accionistas que son socios minoritarios de Ecopetrol, van a recibir más o menos 600 pesos por acción este año en dividendos. Es una cifra también sin antecedentes. Doctor Santiago, ya finalizando esta charla, ¿qué pasa con la acción de Ecopetrol? Después de ver esas barras tan grandes, creciendo año tras año, una acción de Ecopetrol en 2.700 pesos aproximadamente, como está hoy en día, ¿eso no es muy barato? Sí, Víctor, es muy barato. De hecho, si el gobierno actual fuera otro, y perdón que lo diga de esa manera, porque es la interpretación del mercado, Ecopetrol estaría con toda seguridad arriba de 6.000 pesos. Pero lo que pasa es que, como el mercado no es tonto, entiende las políticas del gobierno y las repercusiones en Ecopetrol. ¿Qué pasa si usted a una petrolera pues no le genera nuevos contratos de exploración? Claro, hay unos pozos actuales y están en producción, pero esa producción comenzará a declinar. Si usted comienza a declinar la producción, significa que los bienes, en este caso las materias primas que vende, las unidades, cada vez van a ser menores. Y si son menores, pues los ingresos y las utilidades también van a ser menores. Por eso el mercado, básicamente lo que anticipa con el precio, es que en unos años esa Ecopetrol que estamos viendo ahora ya va a estar muy marchitada y por ello pues no hay una cotización superior, e incluso cuando empiecen a pagar dividendos es probable que veamos una caída del precio de la acción, pese a ser una de las compañías más baratas de Colombia. Doctor Santiago, entonces esta valorización que ha tenido la acción de Ecopetrol, cerca de un 11% este año, pues ¿nos motiva o cómo la interpreta usted? Bueno, yo creo que la valorización que ha tenido Ecopetrol responde más a la expectativa del dividendo, Víctor. O sea, recibir 593 pesos pagando 2.500 pesos, 2.700 o 2.000, los precios que ha fluctuado este año, pues eso es, para que la gente lo entienda de forma más fácil, eso es más que el mejor CDT que hay en la actualidad. CDTs que se consiguen en bancos AAA al 15, al 16, al 17%, pues ese dividendo de 593 pesos pues puede representar una tasa de interés mucho más alta. Pero justamente el mercado, la cotización de la acción se ha mantenido en terreno positivo mientras recibe ese dividendo. Como el dividendo es tan alto, el premio es muy grande, pero probablemente cuando el dividendo comience a pagarse, que digamos que el aspecto diferenciador es que se paguen 3 cuotas, el mercado comenzará a perder interés en Ecopetrol y es probable que luego de que comiencen los pagos de dividendos, pues la acción se una al gran grupo de las acciones colombianas, donde mayoritariamente el 80% de las acciones se encuentran en el terreno negativo, lastimosamente. Claro, es que la verdad sí es un dividendo bastante jugoso. Si yo comprara, por ejemplo, hoy una acción de Ecopetrol en 2.700 pesos, pues me van a dar en dividendos en abril o en mayo, cuando paguen ese dividendo, cerca de 600 pesos. Entonces es un porcentaje importante sobre la inversión. Bueno, veremos entonces qué pasa el día después del dividendo. Doctor Santiago, muchas gracias. Claro, Víctor, y un datico adicional, con lo que usted acaba de decir, es equivalente al dividendo a un 21,96%. Imagínese un CDT a esa tasa. No, y en 3 meses, ¿no? 3 meses, porque los CDTs están rentando al 18, pero en un año, ¿no? En un año. Exactamente. Así es que miran sí, entonces, así es que miran entonces en los mercados todos estos números, todas estas cifras. Gracias, doctor Santiago. Hacemos otra breve pausa y ya les contaremos más adelante los alcances de un fallo de tutela que habla sobre el derecho de las vacaciones de todos los trabajadores colombianos. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 1 millón. Es impactante esta cifra porque corresponde al número de pasajes vendidos por la aerolínea en crisis Viva Air
a los usuarios, los cuales siguen vigentes pese a la parálisis de sus operaciones aéreas. Según la compañía, no hay en este momento capacidad financiera para devolver ese dinero a los clientes. El presidente de Viva, Francisco Lalinde, insistió hoy en la integración con Avianca. Mientras se reúne el presidente Petro con sus ministros y la Aerocivil para hablar del futuro de Viva, ya los empleados de Viva hemos apostado por la continuidad, como lo prueba que de la planta de 1.250 trabajadores, menos de 200 se acogieron al plan de retiro voluntario que anunciamos ayer. Los colaboradores creemos en el futuro de Viva, en el modelo de bajo costo y en la aerolínea que representa a los colombianos. Esperamos que el gobierno tome la mejor decisión aprobando la alianza con Avianca. Y la gasolina corriente amaneció hoy 400 pesos más cara en todo el país, aproximadamente. Con esta ya son 6 alzas consecutivas aprobadas por el gobierno nacional. Viviana Villate nos cuenta cuánto ha subido el galón con estos reajustes mensuales y cuál es el impacto en la economía. Con la nueva alza ya son 6 meses consecutivos de incrementos en el precio de la gasolina. En octubre, noviembre y diciembre de 2022, el incremento fue de 200 pesos cada mes. En enero pasado, de 400 pesos. En febrero alcanzó los 250 pesos y ahora en marzo, nuevamente el alza es de 400 pesos. En total, la gasolina corriente se ha encarecido 1.650 pesos y representa un golpe para el bolsillo de los colombianos, pero que para el gobierno es un mal necesario porque significa aliviar las finanzas públicas mediante menores subsidios a los combustibles. En octubre, cuando comenzaron las alzas, el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles llegaba a los 38 billones de pesos. Hoy, según los cálculos del Ministerio de Hacienda, el déficit ronda los 30 billones de pesos. No hay que olvidar que Colombia tiene autosuficiencia de energía y en este caso particularmente de combustibles. Recordemos que Ecopetrol, de su producción total, la mitad la exporta y la mitad la refina para abastecer el mercado colombiano. En países productores incluso la gasolina es mucho más barata. Colombia intenta llevar los precios de la gasolina a niveles internacionales como si no se produciera gasolina en nuestro país. Estiman que a punta de alzas entre 300 y 400 pesos por mes, en los próximos 12 y 18 meses se podría estar igualando a los precios nacionales con los internacionales. No obstante, llegar a esta meta está sujeto a múltiples variables como el precio internacional de los combustibles, el del petróleo, el precio del dólar, entre otros. Esto también tiene efectos en materia inflacionaria. De acuerdo con las cifras del Banco de la República, un aumento estimado del 10% tiene un efecto directo en la inflación de 0.85% como tal, lo que quiere decir que un aumento de 400 pesos, que significa más o menos un 4%. Sin duda alguna, estos incrementos tienen un impacto directo en la canasta familiar y costo de vida de todos los colombianos. Para que se haga una idea, de los 10.700 pesos que en promedio vale hoy día un galón de gasolina, el gobierno está subsidiando actualmente cerca de la mitad, es decir, 5.000 pesos. Ha subido cerca de un 17% la gasolina en los últimos 6 meses. Escuche esto, salir a vacaciones no puede tener condiciones fijadas por su empleador. Un fallo de la justicia prohíbe esta costumbre de empresas o de jefes, pues aclara que hay que cumplir con el principio de desconexión y compensación del descanso. Rocío Franco nos cuenta los detalles. ¿Qué opina usted si le conceden las vacaciones, pero a cambio le dicen que debe realizar las tareas que no hizo en ese descanso? Pues la Corte Suprema se pronunció y señaló que estos condicionamientos son ilegales. Resultaría contrario a la dignidad humana exigirle a un trabajador que, una vez termine su periodo vacacional y se reintegre a su trabajo, proceda a evacuar las tareas que le fueron acumuladas durante su ausencia, más aquellas que diariamente se van generando, ya que tal situación lo llevaría a un pronto desgaste mental y físico injustificado e innecesario. No debe estar el trabajador pensando que cuando regrese tenga que, uno, hacer todas las actividades que dejó de hacer durante su periodo de vacaciones, más las propias de su cargo, porque esto obviamente será una sobrecarga. Salimos a la calle a medirle el pulso a este tema. Muchas personas aseguran que es de vital importancia este tiempo para desconectarse y también para la familia. No se las tiene por qué negar porque eso es un derecho adquirido. Son derechos adquiridos. Los derechos adquiridos no se pueden negar. Me parece supremamente grave porque es que el trabajador merece su salario, su trabajo, su prima, su cesantía, sus vacaciones común y corriente. Me parece que esa es una empresa de bajo criterio, de bajo perfil que no está construyendo nada, ni valores, ni está
acorde con el personal. Ay, sí, porque pues no le dedica tiempo a los hijos. Y primero, o sea, sí, uno necesita trabajar, pero primero los hijos, ante todo, la familia. La Sala Penal de la Corte Suprema señaló que las vacaciones son un derecho del trabajador que implica una total desconexión, tanto física como mental, de las labores a su cargo. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana. Dólar, 4.848 pesos con 78 centavos. Subió 34 pesos con 67 centavos. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió 1,11%. Se ubicó en 84 dólares con 38 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 2.085.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,95%. Acción más valorizada fue la del VAC Holding International, con una ganancia del 10,32%, compañía del Grupo Aval, y la que más cayó fue la acción del Grupo Bolívar, con un retroceso del 2,55%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La compañía especializada en seguridad informática Fortinet reveló que Colombia registró solo durante el año pasado un total de 20 millones de intentos de ciberataques. Esto significa un aumento del 80% frente al año 2021. Colombia es el tercer país en la región en número de ciberataques, después de México y de Brasil. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.